Presidencial. ¿Cómo le va, Amado? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, Indalecio. Buenos días a toda la teleaudiencia. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo No, por están favor. viendo, cómo va a ser esta agenda presidencial? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, anoche estuvimos reunidos con el gobernador Osvaldo Jaldo, con el intendente Pancho Cerda, con los señores concejales, funcionarios municipales, provinciales, tratando de organizar y bueno, el día de ayer teníamos el temor de si seguía o no la lluvia, por lo que vemos vamos a tener un buen día en lo que hace el clima, entonces de ahí se van a desarrollar las actividades de la manera que venían programándose y coordinando con tanto con ceremonial de Casa de Gobierno como de Presidencia. De tal manera que cuando llegue el presidente Alberto Fernández a Tucumán, que estimamos puede ser alrededor de las 11 de la mañana, después se traslada a Monteros y ahí directamente en un recorrido en un móvil va directamente hacia el centro judicial de Monteros, que se va a inaugurar el anexo número 3 y el último, para que esto cierre una etapa de un trabajo que se viene realizando desde el año 2004, efectivamente, cuando se consiguió a través de una ley que impulsé el presupuesto para que funcione el centro judicial y que funcionaba con un juzgado, una fiscalía y una defensoría. Hoy ya tienen todos los fueros funcionando, solo restan 6 concursantes que van a cubrir los juzgados que necesitan para tener una independencia total de los centros judiciales de Concepción y de Tucumán. Pero bueno, para hablar del centro judicial, es lo de hoy, una inauguración importante, un edificio de 4 pisos donde va a funcionar fundamentalmente el sector penal y la sala de audiencias, de juicios orales, pero hay que hacer una película que empieza allá por el año 90, 95, cuando los vecinos de nuestra ciudad creían que la obra o la institución que nos faltaba en Monteros, que no solo para Administración de Justicia de nuestra ciudad, sino también de los departamentos de Simoca, Famayá y Tafí del Valle, como es la incumbencia que tiene este centro judicial, empezaba con una comisión de vecinos comerciantes que era el Centro Judicial Montero, y después una ley del legislador Rocha en su entonces, el año 95, que estipulaba ahí en esa ley el deseo de la realización de esto, pero pasaron 10 años, casi hasta el 2004-2005, claro, que se retomó este proyecto y que lo pudimos impulsar con el apoyo de los 3 poderes del Estado. Me acuerdo que estaba el presidente, el doctor Gandur, y en el caso del Poder Judicial. Y fue un gran motor para que esto se realizara, porque había muchos que no estaban de acuerdo en que se realice un centro judicial en esta zona porque consideraban que estábamos cerca de Concepción. Claro, pero que descomprime... litigando en Tucumán. Perdón que lo interrumpa, Regino, Sí. pero digo, descomprimió y a los hechos nos remitimos y aceleró Así muchísimo la administración de justicia que esté ese centro judicial allí en Monteros, ¿no? Así es, Indalecio. Justamente el tiempo nos dio la razón a quienes pensamos que debía hacerse, porque la cantidad de causas que había en esos municipios, en esas fiscalías, en los juzgados, superaban las expectativas y por eso después se aceleró todo el proceso, porque contábamos primero con una sede judicial donde antes fue la Municipalidad de Montero y que esos, con los concejales que integrábamos el cuerpo en el municipio entre el año 99 y 2003, cedimos esas instalaciones que después empezaron a refaccionar y ahí empezó a funcionar. Después más adelante, ya por una ley de expropiación, se expropió el segundo anexo, que es la Casa Puga, que eso ya está funcionando por supuesto, y hoy se adquirió a través del Poder Judicial
y se hizo la obra con una licitación pública con una empresa privada que ya entregó la obra y que, bueno, hoy estamos en condiciones de que el presidente, nada más y nada menos, lo inaugure junto al jefe de gabinete, el doctor Mansur, y el gobernador Osvaldo Jaldo, y con la alegría, digamos, de los monterizos por tener esta institución que da jerarquía a nuestra ciudad, que da asistencia en lo jurídico a más de 200.000 habitantes que viven en toda esta zona y en los 4 departamentos que le mencioné. Regino, usted como, además de ser presidente subrogante, es monterizo, si tiene... vicepresidente primero, porque si no... Claro, es verdad, tiene razón, perdón. En realidad, tiene razón. Ahora en día es el Sergio Mancilla. Perdón, tiene razón. Bueno, el corrimiento yo quedo a cargo de la presidencia Claro. Porque él está a cargo de la vicegobernación. Claro, está a cargo de la vicegobernación y usted quedaría a cargo de la subrogancia. Es así. A cargo de la presidencia, exactamente. Le quería consultar, a ver, viene el presidente de la Nación y tiene usted o todo el grupo de monterizos que van a poder estar cerca del presidente, de dirigentes políticos, sociales. Si dice el presidente, a ver, les voy a dar prioridad a una obra que ustedes me pidan, ¿cuál sería? Porque se habla de este centro comercial o este parque industrial, se habla de la posibilidad de abrir y concretar el camino de la quebrada del Portugués. Para usted, ¿cuál sería la prioritaria, digamos? Hay que dividir en dos partes. Hay obras y proyectos que están bastante avanzados y que ya cuentan con financiamiento, como es uno de los que usted recién menciona, que es el centro comercial a cielo abierto. Eso no hay opciones de elegir o no, porque ya es un hecho que no lo debería decir yo, porque lo va a anunciar seguramente el presidente o alguno de sus ministros, junto con otro, que eso va a readecuar y a modernizar el casco céntrico, ¿no? Sí. Pero también hay obras muy avanzadas, incluso ya hay equipamientos que han llegado de la Nación, que tienen que ver con el mejoramiento del medio ambiente, que tienen que ver con la canalización de eso es una obra pública del arroyo El Tejar, que cruza la ciudad y para evitar inundaciones, y con la adjudicación de viviendas en un cupo importante también, en distintos puntos de la ciudad y del departamento, son 12 comunas rurales. O sea, eso lo van a anunciar seguramente y con más detalle el presidente, pero si usted me dice qué elegiría yo, qué impulsaría, así como en su momento impulsamos y acompañamos entre muchos actores y personas y funcionarios, el centro judicial, que hoy culmina ya con esta inauguración, se cierra todo ese proyecto ya terminado, diríamos, en el día de hoy. Yo me inclinaría por el parque industrial, porque tenemos la posibilidad de radicar empresas y gente que quiere invertir y que se puso en contacto al ver que eso es uno de los pedidos que haríamos a futuro, ¿no? Claro. Y para trabajarlo con el área correspondiente, que sería con el Ministerio de la Producción de la provincia y en Buenos Aires con Culfas, que creo que está viniendo también. Y eso va a generar empleo. Vamos a estar en esto de transformar los planes sociales en trabajo genuino. Es lo que me interesa fundamentalmente a mí. Pero también, por supuesto, no puedo dejar de conocer en algo que venimos también con la comunidad monteriza, y no solo monteriza, sino de los valles también, de la ruta alternativa, que es la quebrada del Portugués. Sí. Por supuesto, estamos hablando de otros presupuestos mucho más altos, pero la importancia de esa ruta es fabulosa para no solo el departamento Montero, sino para quienes transitamos hacia los valles, para la conexión entre las provincias de Salta y Catamarca, y fundamentalmente para acrecentar el turismo en esa hermosa zona de la quebrada del Portugués y explotarla de la mejor manera posible. Por eso creo que son las dos cosas más importantes a solicitar y para trabajarlas a futuro. La quebrada también es un deseo de hace muchos años. Hay muchas publicaciones en el diario sobre, y en distintas etapas de los distintos gobiernos que han pasado, y siempre se ha pedido esa ruta. Es una obra sumamente importante, como considero que puede ser para esta zona donde hay muchos minifundistas
que hoy con unas pocas hectáreas no pueden llegar a cubrir sus necesidades, que trabajen en la caña de azúcar, me refiero. Sí. Entonces, con ellos trabajar en la reconversión de sus cultivos, ¿no es cierto? Dándole las herramientas, dándole las posibilidades para que ellos puedan diversificar esos cultivos de caña de azúcar, hacer frutas, hacer otras cosas que, conversando con el INTA y con la estación experimental, pueden darse en esta zona. Y también en ese parque industrial hacer un centro de distribución logística en el centro de la provincia, porque estamos ubicados en el centro geográfico de la provincia, Montero. Desde ahí poder hacer las distribuciones de lo que esos productores puedan producir en sus tierras, en sus campos. Bien. Muchas gracias, Amado, por esta comunicación, muy amable. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Que esté bien, hasta luego. Bueno, hablamos con Regina.